Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le damos la más cordial de las bienvenidas al ciudadano Jorge Arturo Espinosa a la etapa de entrevistas de la convocatoria pública y abierta para la selección de las consejerías ciudadanas y sus suplencias del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana 2025, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 4 de junio del presente año. Le informamos que, en cumplimiento de lo dispuesto en la convocatoria, en el reglamento de la Ley de Participación Ciudadana y en el aviso de privacidad correspondiente, esta entrevista está siendo videograbada y una vez concluida la etapa de entrevistas, se publicará en los medios oficiales del Comité de Participación Ciudadana del Estado. Respecto de la mecánica de esta sesión, en un primer momento contará usted con un máximo de 10 minutos para exponer sus motivaciones para formar parte del Consejo Consultivo, así como exponer sobre su perfil, incluyendo conocimientos y experiencia relacionada. Cuando falte un minuto para concluir su intervención, estos 10 minutos, se lo haremos saber a través del chat en caso de que ocupe los 10 minutos de los que tiene dispuestos. Posteriormente, una vez concluido esta parte de exposición, quienes integramos este comité de participación ciudadana le formularemos hasta 5 preguntas para cada una de las cuales dispondrá de hasta 5 minutos para desarrollar su respuesta. Si tiene alguna duda, lo escuchamos. Si no, daremos paso y le pido a Héctor Villanueva, mi compañero, que ponga el cronómetro de 10 minutos. Adelante, Jorge Arturo. Gracias nuevamente. Adelante. Hey, bueno, pues buenas tardes a todos. Es para mí un gusto y un privilegio el poder participar en esta convocatoria para el Comité Estatal de Participación Ciudadana. El, el caso de un servidor, pues soy ingeniero industrial químico, egresado del Tecnológico de Chihuahua. Tengo una maestría en ingeniería en sistemas de calidad y productividad. Soy casado, tenemos 3 hijos, dos ya un poco mayores, casados, ya tenemos un nieto, gracias a Dios, y tenemos todavía una jovencita de 18 años que está cursando ahorita la ingeniería en la Universidad Autónoma de Chihuahua. ¿Sí? Durante 37 años he trabajado en la industria de la manufactura. Estoy iniciando ya mi jubilación. Estaba en las plantas de Internacional de Cerámica. Me tocó entrar desde 1988 a lo que era el inicio del Centro Tecnológico Interceramic. Después se han dado en las diferentes plantas, en diferentes áreas, desde aseguramiento de calidad hasta la operación y el mantenimiento, responsable primero de planta 1A, después estuve en planta 3 y planta Cortes, y los últimos 2 años recibí la oportunidad de ser mentor en las áreas de hornos y selección y en las plantas de rectificado. Sí, por el lado de la parte laboral, un poquito resumido, un poquito rápido, pero pues importante también mencionarlo, ¿verdad? En la parte la parte de familiar, pues nosotros, tanto mi esposa como yo, somos originarios de Parral, Chihuahua. Yo me vine aquí en el 1983 a iniciar el estudio de la ingeniería. Mi esposa es licenciada en contaduría, pero ya tiene bastantes años dedicada más bien al hogar y apoyarnos ahí en la administración de todos los recursos con muy, muy, muy buena eficiencia. Estamos nos conocimos desde jóvenes en los grupos juveniles allá en Parral. Hemos estado ya casados por 32 años, vamos ya para 33, y pues gracias a Dios ahí hemos ido avanzando en todo lo que nos hemos propuesto a lo largo del tiempo, ¿sí? En la parte de lo que es la participación social, ¿sí? Les comenté, lo conocí a mi esposa en los grupos juveniles, ¿sí? Desde entonces hemos estado participando en diferentes labores en la sociedad civil, ¿sí? Tanto como lo puse ahí en la información que nos solicitaron, pues hemos estado
desde participando en la sociedad de padres de las escuelas ESFER, cuando estuvieron nuestros hijos ahí, hasta lo que fue secundaria y preparatoria, ¿sí? También hemos seguido participando en la organización donde nos conocimos, son los Caballeros de Colón. Nuestros padres y nuestros abuelos han estado ahí y hemos ido dándole continuidad a la participación ahí familiar. Con ellos nos ha tocado estar a cargo de la responsabilidad de dirigir al grupo, al consejo, aquí en la ciudad de Chihuahua, ya en los inicios de los años 2000. Tuvimos muy buen apoyo por parte de todo el grupo y se logró también muy buen trabajo en esa parte. Ahí es donde comento también un poco en los escritos que les envié, que yo entré todavía soltero desde 1990 por invitación de mi señor padre, en paz descanse. Y desde aquellos años teníamos un integrante ya fallecido, que él desde entonces buscaba la manera de incrementar la participación de la sociedad en cuanto a las personas con discapacidad. Él era padre de una pequeña que tenía parálisis. Y en aquellos años pues, no había rampas, no había ningún apoyo, olvídense de transportes, de accesos, etcétera. Y él siempre buscaba que su niña participara en cualquier actividad. Y desde entonces nos hizo, que en realidad él fue el fundador de esa carrera en sillas de ruedas. La hicimos durante aproximadamente 20 años, apoyados por los DIF municipal, estatal, por otras organizaciones y por empresas y patrocinadores que lográbamos conseguir. Hacíamos desde salir desde el DIF estatal hasta el Casa Grande, era la primera categoría, que era la libre, donde podían participar niños, personas mayores y cualquier persona con alguna discapacidad. Después era una categoría intermedia que llegábamos ahí aproximadamente a la altura de la colonia entre la Villa y la Revolución y terminábamos ahí en la planta Ford con la categoría de avanzados, donde está la estatua de Cristóbal Colón. Eso lo hacíamos porque, pues precisamente para buscar llegar a donde teníamos, donde se había instalado la estatua por parte del consejo, pero en esa categoría pues participaban ya los de muy alto desempeño, que participaban incluso en Olimpiadas Nacionales. El objetivo era romper ese bloqueo que existía de pues, que esas personas no recibían apoyo, no tenían manera de tener acceso y gracias a Dios pues lo creo que al transcurrir el tiempo se ha ido logrando, ¿no? Esa niña pues ahora ya es toda una mujer, ya inclusive recibió apoyos en el CRIT, en aquellos años del CRIT a lo mejor ya era un sueño ahí de este señor Camberos, pero todavía no era una realidad y logramos año tras año hacerlo. Después pasa lo del Aeroshow y se agregaron tantos requisitos que nos limitó mucho el poderla seguir haciendo. Espero que en algún momento en el futuro logremos volverlo a realizar, que ya en las últimas participaciones ya íbamos cerca de participaciones estatales, ya bajaba gente de Cuauhtémoc, de Huachochi, de Parral, nos llegó alguna gente de Juárez que querían participar. Entonces, esa es parte de lo que hemos hecho en la parte de hacia los derechos humanos de las personas con discapacidad, independientemente de las labores que realizamos como integrantes del Consejo, en otras labores respecto a apoyar a personas con despensas o actividades en las parroquias, que el Consejo tiene que hacer mucho de esa labor por su propia esencia, ¿sí? También en esa parte, haciendo un resumen un poquito más corto, en la parte de la participación social, también hemos estado en los comités de vecinos de aquí del fraccionamiento donde vivimos actualmente. En una época fui secretario, después fui vocal, ahorita mi esposa es la tesorera. Y en la parte política, pues nuestros padres nos llevaron desde los años 80 a participar más activamente y esto o de representante de casilla o de representante general desde aquella elección del 92 porque en el 86 todavía no participé en las casillas directamente ni en el 88.
más bien andaba en la parte de apoyo, ¿sí? Ese es un pequeño resumen de lo que hemos realizado a lo largo del tiempo, ¿sí? También en otra parte de participación por razones del trabajo, también ahí en Interceramic, nos ha tocado participar como maestro en la UTECH, en la carrera de procesos cerámicos. Ahí impartí clases a un grupo y un poco antes, allá cuando estaba en el tecnológico, como mi servicio social, también fui maestro de la clase de química para los alumnos del semestre cero. Eso en cuanto a la parte un poquito hacia la parte de la educación que pues también creo que es algo que es un apoyo ahí adicional que tiene uno dentro de su experiencia y al transcurrir el tiempo. Creo que es un resumen bastante cortito, pero pues estamos en tiempo y creo que si hay alguna duda, alguna pregunta, pues la podemos ir aclarando ahí en el transcurso de la entrevista. Gracias. Muchas gracias, Jorge Arturo, por su exposición. Le agradecemos mucho lo expresado. Ahora pasaremos a la segunda etapa, que es de preguntas y respuestas que tienen que ver o van enfocadas eh, más a las funciones del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana al que usted se está postulando. En ese sentido, le cedo el uso de la voz a mi compañera Gisela Rodríguez, quien hará la primera pregunta y así nos iremos sucesivamente quienes integramos este comité. Adelante, Gis. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Señor Jorge Arturo, mucho gusto de conocerlo. Gisela Rodríguez, a sus órdenes. Voy a dar lectura Igualmente. a, muchísimas gracias. Voy a dar lectura a la primera pregunta de esta etapa. Dice lo siguiente: en su opinión, ¿cuál es la principal función que desarrolla el Consejo Consultivo y usted qué podría aportar al mismo? Gracias, adelante. Ok. Yo creo que la principal función es precisamente fomentar cada vez más la participación ciudadana. Por ahorita en el resumen me faltó ahí un dato que estoy en el Comité de Participación Ciudadana del municipio. Lo agregué en la información que les envié y precisamente pues, de ahí surgió la inquietud, ¿no? De poder participar. Ya en mi parte de mentor tenía un poco más de tiempo libre. Cuando traigo una planta es mayor la responsabilidad y es menor el tiempo que uno dispone. Entonces me decidí a participar porque precisamente veo que cada vez es más necesario que la participación ciudadana se incremente en todos los niveles, pero creo que pues en nuestro México todavía falta mucho por hacer. Hemos tenido muy buenos ejemplos, pero no son constantes y necesitamos hacer que suceda en todas las ciudades, en todos los municipios, porque hay una frase que escuché hace tiempo que en realidad toda forma de organización por el bien común, pues es una participación ciudadana. Y mientras mayor participación ciudadana exista, los gobiernos van a trabajar mejor. Se van a saber vigilados, se van a saber observados y entonces, a lo mejor no por convicción, pero sí por obligación, van a tener que hacer un mejor trabajo. Esa es una de las partes que más me ha inquietado. Ejemplos, pues podemos mencionar muchos, ¿no? Algunos muy fuertes como la participación del México 68 o la del mismo 86, que son participaciones generadas, pero por inconformidades muy grandes. Pero también tenemos ejemplos mucho más positivos, como ahora que están las lluvias tan fuertes, a mí me toca la tromba del 90, la que hace nacer a la FECHAC, precisamente porque la ciudadanía buscó cómo ayudar, ¿sí? Ayer, no sé si les ha tocado ver un poquito, pero ayer hay dos ejemplos muy cortitos de participación ciudadana, pero muy buenos, de un chofer de un camión urbano que está ayudando a una señora a salir de un carro, le abre su camión para que pueda salvarse del aprieto Luján que lo está arrastrando. Y otro señor de una cervecera, no, que más bien alcancé a ver muy rápido ahí
la foto donde atraviesa el camión para frenar la fuerza del agua y ayudar a que no arrastrara tanto los vehículos. Son espontáneas, sí, pero también sirven. Y mientras más organizada esté la participación, pues más positivo va a ser el efecto en la ciudad y vamos a terminar pues por ganar todos en realidad. Ahí va a ser siempre un ganar-ganar. Muy bien. Esa sería mi opinión. No sé si me expliqué lo suficiente. Sí, 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 muy buena explicación, muy buena respuesta. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta corresponde al turno de mi compañera Pat. Gracias. Muy buenos días. Qué gusto tenerla Bueno, por acá. A mí gracias. me toca hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué mecanismo contemplado en la Ley de Participación Ciudadana considera el más importante? Y se nos puede explicar por qué. Bueno, ahorita el que veo más importante, y porque acabamos de ver un ejemplo aquí en el municipio, es la audiencia pública. Ahí los vecinos del Release, hasta donde sé, ha sido de las pocas audiencias públicas bien solicitadas y hasta ahorita bien desarrolladas. Todavía falta que se termine, pero es una manera en que el ciudadano tiene la posibilidad de solicitar una atención mayor a sus necesidades y lograr que el gobierno vaya y le dé una respuesta lo más concreta posible, con fechas y con acciones a realizarse para lograr reducir la problemática o satisfacer las necesidades que la persona existe. El más efectivo que he visto hasta ahorita, pues ha sido el presupuesto participativo que tenemos aquí en el municipio de Chihuahua, ¿verdad? Hay pocos municipios en realidad en el estado que logren una participación como esa. Yo he visto el de Juárez, tengo cierto conocimiento de cómo se realiza en Juárez, tengo cierto conocimiento de cómo se realiza en Parral, y en realidad pues el de Juárez está avanzado, pero todavía le falta llegar al nivel de participación que hay uno aquí en Chihuahua. El de Parral está muy escueto en realidad, o sea, algunos municipios lo están haciendo, pero por cumplir, no por hacer que la participación ciudadana sea elevada o alta, o no les gusta, o no les conviene, o X circunstancia o razón tendrán, pero tiene que incrementarse esa participación y tenemos que hacer que los gobiernos cada vez lo hagan por cumplir la ley y porque ellos se den cuenta que precisamente les sirve cada vez más que los ciudadanos participen. Esos son ahorita los que he visto así como más efectivos, ¿sí? Están los otros mecanismos, pero francamente veo que están en la ley. He buscado algunos ejemplos, pero no los, no los veo muy utilizados, ¿sí? Ahorita en el municipio están utilizando una copia de uno que desarrollaron en el municipio de Mérida, de diseñar tu parque, que también se está viendo una muy buena respuesta. Eh, He ido yo a 4 de esas reuniones y están utilizando la metodología del trabajo en equipo que utilizan las industrias de la manufactura. Pienso que va a ser algo que puede ser muy replicable en todo el estado, en todos los municipios y en todo México, porque es una manera más rápida y más efectiva de hacer que la gente participe, tal como la industria lo utiliza, porque es obtener las ideas de una manera más sistemática y más planeada que permite tener una información más concreta y poder trabajar exactamente en lo que el ciudadano está necesitando o está requiriendo, ¿no? A veces para cumplir algún gusto que ese ciudadano quiere o para cumplirle también sobre todo una necesidad o una emergencia que tienen en esa parte de la ciudad o en su parque. Esos son los que tengo hasta ahorita así conocimiento más pleno. No sé si me expliqué bien. Sí, es correcto. Muchas gracias. La siguiente Gracias, Pati. pregunta se la hará
Al contrario, la siguiente pregunta será mi compañero Héctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Jorge? Bien, gracias a Dios, Héctor. Qué bueno. Mire, la siguiente pregunta es, ¿cómo se pueden defender los derechos humanos desde el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana? Ahí. Los derechos humanos, yo creo que ahí precisamente para defender los derechos humanos necesitamos que cada vez la participación ciudadana sea mayor. Yo haciendo la analogía de lo que, lo que les comentaba ahorita de cuando iniciamos la carrera con sillas de ruedas, ¿sí? Pues veíamos a veces hasta que la gente se enojaba porque parábamos el tráfico un ratito en el crucero para que pasaran las personas. Y cuando veía quiénes eran y de qué se trataba, al contrario, los vehículos a veces hasta nos ayudaban porque éramos pocos los que hacemos eso, ¿eh? Tránsito nos ayudaba, sí, pero en realidad los organizadores éramos pocos. Conforme la gente la fue conociendo, grupos de jóvenes nos ayudaron porque había que encontrar empujadores para la gente de los 2 kilómetros, porque algunos eran niños y los papás, algunos eran mayores y ya no los podían empujar, o eran sus abuelos. Y eso hacía que la participación cada vez fuera mayor. Pienso que es una analogía, pero precisamente conforme incrementemos la participación, ¿sí? La defensa de los derechos humanos va a ser de una manera mucho más natural, no obligada ni impuesta, sino que sea por la propia convicción del ciudadano, de que, oye, el derecho a la libertad de expresión tiene que existir, el derecho de las personas con discapacidad tiene que existir, el que se desarrolle la infraestructura para apoyar a los grupos vulnerables tiene que ser, ¿sí? El derecho a la vida, pues es el primero, ¿verdad? También tiene que existir. Sin él, pues no existe ninguno de los otros, ¿verdad? Pero así cada uno de los derechos humanos que están desarrollados tanto en la Constitución o como en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, no tiene que ser nada más la pura letra o que sea por imposición, sino que mientras más participación exista, eso se va a ir dando de una manera cada vez más natural, ¿sí? Como ahorita vemos la defensa de los animales, ¿sí? Ya se hace de una manera más natural a como existía hace 10, 15 o 20 años, ¿sí? Esa es la parte que considero que debe ser uno de los principales instrumentos a desarrollar. Y nosotros en el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, pues, podemos como representantes ciudadanos influir en la aplicación de políticas públicas que apoyen el respeto a esos derechos humanos, ¿sí? Creo que esa va a ser una de las formas que más nos puede servir, ¿sí? Porque precisamente como está sucediendo ahorita en el Consejo del municipio, o sea, no siempre les gustan las observaciones que hace uno, ¿sí? O sea, no a todos los gobiernos les va a gustar. Es más, a lo mejor la mayoría de las veces no les va a gustar. Ok, pero eso es precisamente lo que tiene que hacer un representante ciudadano, ¿ah? Que si no, pues se transforma en un ir ahí nomás a sentarse sí, qué bueno que están haciendo esto. No, hay que hacer las observaciones de lo que no nos gusta o las personas nos están diciendo que no es como debe de ser, así como se ha venido ajustando el reglamento del presupuesto participativo, precisamente por las observaciones que se han venido recogiendo de los ciudadanos. Oye, ¿por qué las escuelas ganan siempre? A ver, espérate, vamos limitando la participación de las escuelas. En esta última sesión propusimos otros 2 ajustes que deben de analizarse y lograr que se agreguen para cuando hay obras en colonias pequeñas que son importantes, pero tienen pocos votos, pero son obras de calles que no tienen pavimento y otras
Otros proyectos ganan porque pues, son colonias más grandes o tienen la manera de conseguir más votos. Entonces estamos proponiendo de que agregaran la categoría de obras de inicio cero y que esa sea una categoría aparte y entonces compiten pares con pares, ¿verdad? Y ahí entonces se puedan lograr que esos proyectos sí consigan ser aprobados y se desarrollen, ¿verdad? Porque se están logrando en ciertas zonas de la ciudad, pero no en todos los Perdón, lados. perdón por Sí, interrumpirlo, Jorge. Ha concluido el tiempo de esta pregunta. Una disculpa. sí, no, gracias. La siguiente pregunta la haría mi compañero Jesús. Gracias, Adelante. Jorge. Gracias por su explicación. Una disculpa, lo que buscamos es pues justo que sea muy equitativo y igualitario la participación de todos los aspirantes, pero gracias por sus respuestas. La siguiente pregunta tiene una cierta relación con la anterior y es la siguiente. Desde su perspectiva, ¿cómo se puede garantizar la participación ciudadana justamente en el derecho, en la defensa de los derechos humanos? ¿No? Adelante. Ok. ¿Cómo se puede garantizar? Uno, con estos procedimientos que están utilizando ustedes. O sea, necesitamos que los ciudadanos que se incorporen en los diferentes consejos, ¿sí? Realmente tengan el compromiso de participar. Es una participación voluntaria, pero con un compromiso muy firme de cuál es la responsabilidad que ellos tienen en cada consejo. Si ese ciudadano que va a participar tiene claro el compromiso y la responsabilidad, esa defensa va a ser cada vez mayor, porque también existe ese axioma que no hay nada más fuerte que el corazón de un voluntario, ¿no? Pues cuando la gente es voluntaria y participa y tiene claro su compromiso y su responsabilidad, va a hacer muchas más cosas que alguien que lo está haciendo porque lo contrataron o porque le ofrecieron un puesto y porque pues tiene la obligación de realizar un trabajo. El voluntario siempre lo va a hacer de una manera más consistente, teniendo claro ese compromiso y esa responsabilidad que está asumiendo, ¿sí? Entonces, este procedimiento que estamos siguiendo ahorita, creo que es una muy buena manera de asegurarnos que esos consejos y esos ciudadanos van a ser lo suficientemente fuertes para lograr cada vez una mayor defensa de los derechos humanos. Ahorita pues, lo estamos notando a nivel país, ¿no? Yo creo que hay muchos ciudadanos muy preocupados por lo que está sucediendo ahorita con las leyes. Ustedes lo han estado viendo, ¿no? Y en esta semana ha sido un poquito mucho más fuerte todo eso. Pero también veo que cada vez hay una mayor inquietud. Si esos ciudadanos logramos que se involucren en diferentes mecanismos de participación ciudadana, tengo la seguridad de que mucho de eso se va a poder detener o se va a poder cambiar. Pero precisamente tiene que haber una participación ciudadana más activa, más comprometida y más consciente de qué es lo que tiene que defender y cómo es como lo puede defender, ¿sí? Me tocó a mí participar en aquella parte de la resistencia civil y muchos años después me tocó saber precisamente de dónde nos había llegado esa manera de hacer la resistencia civil. En realidad habían sido asesorados por el Centro Luther King y esas maneras de resistencia civil se habían utilizado en otros países y en otros momentos con muy buenos resultados. Ya todos conocemos el buen resultado que se dio con eso, ¿no? Pues creo que ese va a ser un mecanismo muy importante que logremos implementar primero en todo el estado de Chihuahua y después replicarlo en todo el país, porque esa va a ser una manera muy clave para que la defensa de los derechos humanos cada vez sea mayor y más efectiva. No sé si me expliqué bien. De acuerdo, Jorge, muchísimas gracias por su respuesta. Y pasaríamos a la última pregunta a cargo de mi compañera Gisela Rodríguez. Gracias. Gracias, Jesús. Sí, ya esta sería la quinta y última pregunta.
y dice lo siguiente: ¿cómo se podría incentivar la participación ciudadana desde el Consejo Consultivo? Adelante y muchas gracias. Hey, ¿cómo incentivar la participación ciudadana a través del Consejo? Lo que leí de la ley y lo que hemos estado viendo en esto año, año y medio que tengo participando en el municipio, creo que una forma es precisamente hacer que estos consejos estén ya en formados y participando en la mayor cantidad de municipios posibles, especialmente los más fuertes, ¿no? Hasta donde sé, Cuauhtémoc no lo tiene del todo, Delicias no lo tiene del todo, Jiménez, Casas Grandes, no existen del todo formados los consejos, ¿sí? Pues desde ahí buscar que los consejos participativos se implementen como está establecido en la ley, para que precisamente desde ahí estén dando las observaciones, dando las retroalimentaciones, sugiriendo los cambios de políticas públicas que se necesiten. Inclusive, pues, a veces va a ser con audiencias públicas, fomentando las audiencias públicas con los comités de vecinos, para que realmente esa participación ciudadana llegue a los niveles que queremos, ¿no? Hay otra frase que escuché hace bastantes años y creo que mientras más se logre, eso va a ser mucho mejor, ¿no? Que es tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario. Algún señor hace algunos años me dijo, mira, es que la política es tan importante que no debemos dejársela solo a los políticos, si no, hacen desastre y medio. Tiene que haber alguien haciéndoles la observación y diciéndoles, sí, no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Ahorita la única herramienta que tenemos es el voto, ¿sí? Pero también existen todos estos mecanismos de participación ciudadana que hay que hacerlos cada vez más activos y que cada vez más funcionen, ¿sí? Que el voto es cada 3 años. Y si no logramos que en esos 3 años haya una vigilancia y una retroalimentación, unas sugerencias, un seguimiento, pues entonces la participación ciudadana no va a ser tan efectiva como puede llegarlo a ser. Esa es la manera en que creo que va a ser una de las formas. Existen las otras, ¿no? De las organizaciones de la sociedad civil, los diferentes mecanismos que existen, pero creo que todos son combinables y al final de cuentas va a ser que los gobiernos funcionen mejor, ¿sí? Hay una comparación que se hace en los países desarrollados. La mayor parte de los ciudadanos participan en 4 o 5 organizaciones de la sociedad civil. Aquí en México yo creo que un porcentaje bajo participamos en una o a veces en 2. Y eso marca una gran diferencia en los países en desarrollo. O sea, esta participación funciona independientemente de la cultura, de la ideología, de la raza o de la creencia que exista, si realmente es de una forma efectiva. Ese es mi pensar y esa es la razón por la cual pues estoy buscando participar más ahora que tengo un poco más de opción y de tiempo. Muchas gracias. Al Muchísimas contrario, gracias. muchísimas gracias a usted. Perdón, Jesús, adelante. No, discúlpame, Gisela. Muchas gracias, Jorge Arturo, por su tiempo, por las respuestas que nos ha brindado. Al último, les permitimos un cierre a los participantes. Le pediría que no fuera más de un minuto y nos pudiera dar un cierre para esta entrevista. Y con esto concluiríamos el proceso de entrevista. Adelante. ¿Ok? Básicamente sería agradecerles la oportunidad de participar. Creo que es una responsabilidad y un compromiso muy importante las personas que decidan estar en el consejo y que precisamente es uno de los mecanismos que tenemos actualmente para poder hacer algo mejor por nuestro ciudad, nuestro municipio, nuestro estado y nuestro país. En la medida que logremos que los ciudadanos participen más, estoy convencido que vamos a hacer que este país
siga avanzando y siga mejorando como muchos de nosotros lo queremos. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar y estamos ahí a la orden. Muchas gracias, Jorge Arturo, por su Muchísimas gracias. participación. Le informamos que una vez concluida la etapa, mañana también tenemos un día ajetreado de bastantes entrevistas. Una vez que concluya todas las entrevistas, las haremos públicas. Además, para que usted esté atento a su correo electrónico, donde estaremos notificando las evaluaciones y los resultados finales de este proceso. Le agradecemos nuevamente su interés, su participación y sus esfuerzos en materia de participación ciudadana. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias, mucho gusto y ahí estamos a la orden. Igualmente. Gusto, Sí. hasta luego. Mucho Gracias. gusto. Cuidado con la lluvia porque hay pronósticos fuertes el día de hoy también, ¿eh? Mucha agua. Sí. Sí. Sí, Gracias gracias. a Dios Gracias. por un lado, pero por el otro pues hay que estar prevenidos.